ciertas conceptualizaciones que de forma sistémica debemos pues aproximar, conocer, recordar, obviamente, para poder entender bien este tema. Y partamos de la base de algo, de cuál es el fundamento de lo que nosotros hoy en día conocemos como la tercerización laboral. Recuerden ustedes que este es un tema que se empezó a plantear en la década de los 70 y los 80, cuando a raíz de fenómenos como la globalización, el uso de las TIC, las empresas también con el ánimo de poder competir, pues se vieron en la necesidad de trasladar sus procesos productivos, sus actividades, ante terceros para que esos terceros pues los pudieran llevar a cabo con plena autonomía. Luego, en ese momento, pues también algo que desde el punto de vista del derecho económico se le entendía para esa época como el manejo de las empresas a través de lo que era el Fordismo, que recuerden es una corriente económica que trata de explicar cómo es el funcionamiento de las empresas basado en la repartición de actividades para construcción de vehículos que en su momento tuvo la empresa Ford. Y que lo interesante de ese tema para el caso de nosotros del derecho al trabajo es que desde el punto de vista de la teoría económica del Fordismo, había una identidad económica frente a una identidad jurídica. En qué sentido? Que el dueño de la empresa era el empleador de todos los trabajadores que en su momento eh, desarrollaban actividades para llevar a cabo el cumplimiento del objeto social de la empresa. Y pues a raíz de estos fenómenos que estaba haciendo alusión en su momento, como la globalización, como el uso de las TIC, la libertad económica, pues nace no solamente esta figura, sino que desde el punto de vista económico también pasamos de un Fordismo a un post-Fordismo. Y entonces, esa empresa Ford que originalmente se encargaba de la elaboración de todo un vehículo, pues para poder competir con otras empresas que vio como necesario, pues trasladar sus actividades. Entonces, la empresa Ford, ¿qué dijo? No, pues entonces vamos a el motor ya lo vamos a hacer nosotros, vamos a contratar a otra empresa y esa empresa se va a encargar de eso. El, el tema de la pintura, pues eso no lo vamos a hacer nosotros, entonces vamos a contratar a otra empresa para que esa empresa también se encargue de esa actividad. Y pues es por eso que en ese sentido nace la tercerización laboral. Y pues, como ustedes se pueden dar cuenta, es un fenómeno que es producto ¿de qué? De la libre competencia, de la posibilidad de que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades y procesos productivos en competencia con otros, incluso con multinacionales y demás empresas que ya tienen un ámbito no solamente a nivel regional, sino internacional en los distintos países. ¿Y esto por qué se hace? Porque pues para una empresa que necesita competir con otra, que puede ser una empresa que tiene más poder económico, más poder empresarial, pues el tercerizar le permite ¿qué? Ahorrarse costos desde el punto de vista fiscal, tributario, desde el punto de vista administrativo, que ya no requiere de todos esos presuntos trabajadores que originalmente son directamente en su empresa, sino ya es con otro o tercero, pero también desde el punto de vista laboral. Ello significa que pues esa empresa ya no va a tener que asumir todos los costos de lo que significa contratar directamente un trabajador. Profe, estás pasando diapositivas, No, en este momento sigo en la segunda. Me están viendo, ¿cierto? conceptos generales. Sí, sí, ahí vamos. Perfecto. Listo. Entonces,
Eso como una conceptualización general, ¿listo? Pero en Colombia nosotros tenemos regulado eh, de forma indirecta la figura de la tercerización laboral con instituciones que si bien expresamente no se refieren a ello, pues es la práctica, especialmente empresarial, la que ha dado lugar a entender que cuando se contrata o se celebra un vínculo con un contratista independiente, cuando se celebra con una cooperativa de trabajo asociado o cuando ya hoy en día de una figura netamente del derecho colectivo como es el contrato sindical se lleva a cabo y se aplican más aquí en estos temas, estamos frente al tema de la tercerización. ¿Por qué? Porque son figuras e instituciones propias en donde pues un empresario traslada sus actividades a un tercero. Pero para poder también entender esta temática, es importante hacer referencia a una clasificación que desde el punto de vista del derecho comparado, más de derecho comparado, desde la doctrina comparada, se le ha dado a la tercerización. Se ha considerado que la tercerización puede ser avanzada, puede ser intermedia o puede ser inicial. Una empresa terceriza de forma avanzada cuando el traslado su proceso, el del proceso productivo, recae sobre el core business o la actividad principal, es decir, el núcleo esencial de la empresa. Y una empresa terceriza de forma intermedia cuando traslada esas actividades que si bien no son lo esencial o fundamental, son importantes para poder llevar a cabo esas actividades esenciales. Y una empresa terceriza de forma inicial, pues cuando está trasladando procesos productivos que no tienen relación ni con lo esencial ni con lo complementario del objeto de la empresa. Y en un momento vamos a ver la importancia que se presenta de poder hacer esa distinción de las distintas clases de tercerización según el tipo de actividad que es objeto de tercerización. Pero cosa diferente es hablar de intermediación. Yo creo que hasta hace unos años todavía teníamos los laboralistas como conclusiones, ¿no? Que cuando se terceriza está intermediándose, cuando se intermedia sí se está tercerizando. En ese momento estoy en la diapositiva 3, no sé si la están viendo, ¿sí? Sí, Sí, lo estamos intermediación viendo. laboral. Intermediación laboral. Vale, perfecto, listo. Entonces, la intermediación, a diferencia de la tercerización, es que ya aquí yo no contrato a un tercero para que ese tercero lleve a cabo actividades o procesos productivos. No, yo contrato un tercero para que ese tercero me envíe trabajadores de su empresa y me colabore en ciertas actividades de mi empresa, en las instalaciones de mi empresa. Eso es intermediar. Intermediar entonces es contratación de personal y tercerizar es contratación de actividades, de procesos productivos. Entonces, esto es un tema que vamos a ver, también tiene mucha importancia en el instrumento jurídico y también fue tocado o modificado o, en cierta medida, aclarado con la reforma laboral, especialmente con, dentro de los supuestos legales de intermediación que nuestro instrumento jurídico tiene previsto, está el de las agencias de colocación de empleo, que como ustedes saben, es simplemente una empresa que se encarga de poner en contacto a un eventual trabajador y empleador que más adelante van a celebrar su contrato de trabajo. Y las empresas de servicios temporales, que sí son las que por excelencia se encargan de contratar esos servicios personales de esas empresas para que puedan colaborar temporal y excepcionalmente en su institución. ¿Qué ocurre cuando las empresas acuden o hacen un uso ilegal o ilícito de la tercerización en la intermediación laboral? Para la jurisprudencia hay una tercerización laboral ilegal cuando se contrata a personas naturales y jurídicas que, ojo, no tienen un aparato productivo especializado.
Es decir, no tiene una organización empresarial propia. En esos casos, es claro que pues, para la jurisprudencia lo que se presenta es una intermediación laboral ilegal, porque en últimas lo que se busca es que contratar a través de otros personal que en últimas ese personal va a estar directamente beneficiado es esa empresa y esa empresa va a ejercer subordinación y pues el otro va a ser simplemente, como lo ha dicho la jurisprudencia, un hombre de paja o un falso contratista y intermediar de forma ilícita con la empresa de servicios temporales es cuando se da en total desprecio a la ley laboral. Entonces vamos a ver que eso ocurre cuando se contrata a una empresa de servicios temporales que no está debidamente autorizada para ello, por cuanto a la ley 50.990 exige ciertas condiciones de constitución de una empresa de servicios temporales y de funcionamiento de la misma o cuando se contrata a una empresa de servicios temporales por eventos no permitidos en la ley o por un tiempo superior al permitido en la ley. Pero sobre eso no se preocupe que en un momento vamos a profundizar sobre el particular. Entonces, contratar e intermediar ilegalmente conlleva que estemos a la figura del simple intermediario contenida en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden ustedes, en dicha disposición se establece perdón, que cuando se contrata a un simple intermediario o a a un contratista, a una persona con apariencia de contratista independiente, realmente es una persona que está intermediando y pues en últimas, allí lo que se busca es amparar ese defraude a la ley que se puede dar cuando se contrata es personas que no tienen esa organización empresarial o es una empresa de servicios temporales que no es llevada a cabo con los requisitos de ley, en donde pues realmente el empleador, ¿quién va a ser? El beneficiario, que ya vamos a ver, puede ser incluso la empresa que contrata con presunto contratista independiente y o la empresa usuaria, si estamos hablando de la intimidación laboral a través de las empresas de servicios temporales. Y pues el contratista, el presunto contratista independiente que no lo fue y la empresa de servicios temporales que en su momento no tiene esas condiciones para actuar o su contratación fue indebida, al ser un simple intermediario que no manifiesta su condición de tal, pues su responsabilidad solidaria en los términos de dicha disposición. Bueno, hechas estas explicaciones ya de orden introductorio y general, pues ahora sí podemos entrar en materia frente a las modificaciones que sobre estos temas encontramos en la reforma laboral. Y lo primero, pues, que quiero aclarar y que pues quiero explicar es lo siguiente. Para poder entender nosotros si realmente hubo una modificación o si realmente lo que hubo fue aclaraciones normativas frente a esta figura y al igual que las demás, como es la de las empresas de servicios temporales, pues el ejercicio de forma metodológica debe tener un objetivo y ese objetivo es que miremos cómo era el comportamiento desde el punto de vista doctrinario y especialmente jurisprudencial de el alcance y las características de la institución del contratista independiente antes de la reforma y cómo pasó a generarse o a manejarse después de la reforma. El, recordemos que el contratista independiente es una norma que está contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y que es una norma que incluso no es nueva. El Código Sustantivo del Trabajo, cuya vigencia, recordemos, inicial es del año 1950. Esta es una norma que empezó a aparecer con el decreto 2351 de 1965. Es una norma antigua. O sea, para ese momento todavía no estábamos ni siquiera hablando de la tercerización. Pero pues, ¿qué era lo que buscaba el legislador o cuál fue el fin del legislador? Pues que ante el hecho de que las empresas en Colombia empezaron a trasladar sus actividades, sus procesos productivos
a terceros presuntos contratistas que no tenían económicamente cómo responder por los derechos laborales y prestacionales de sus trabajadores que eran contratados para llevar a cabo esas actividades y procesos del beneficiario de la obra. Entonces se consideró prudente dar una protección a través de la responsabilidad solidaria. Recuerden, pues, una figura propia del derecho civil que, pues, vamos a ver en cierta medida, a pesar de que uno aquí trata de tener en cuenta la normatividad del Código Civil, en últimas es importante también darle un alcance más desde el punto de vista del derecho al trabajo, que puede tener ciertas connotaciones diferentes o manejo diferente. Entonces, esa fue la finalidad. Entonces, crear una institución que en principio le diga al beneficiario de la obra. Y eso también tengamos en cuenta algo, eh, que nuestro ordenamiento jurídico colombiano no existe una norma, ojo, para el sector privado que en principio prohíba la tercerización en materia de lo que ya vimos y que señalé inicialmente, que se den la clasificación de tercerización avanzada, es decir, cuando se terceriza el core business o la actividad principal. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, y vamos a ver que pues en el principio esta norma se consideró que en su posibilidad de imputar responsabilidad solidaria solamente se predica a esas actividades. Luego, si la misma ley me está diciendo, mire, lo que se busca no es prohibir que las empresas tercericen sus actividades principales, sino que las empresas que en principio están tercerizando sus actividades principales con trabajadores de otro y que pues originalmente esos trabajadores de quién serían, del beneficiario de la obra. Pues es necesario que se establezca garantías para que esos trabajadores del contratista independiente que están llevando a cabo esa obra o actividad del beneficiario de la obra, pues se les pueda dar una garantía, me disculpa el pleonasmo, pero es así, vamos a ver por qué, incluso desde el punto de vista procesal, para que esos trabajadores puedan tener esa posibilidad de que en ausencia de la forma del contratista independiente, quien pueda y tenga capacidad económica para asumir el pago de sus derechos, pues desde el punto de vista solidario responda el beneficiario. Luego el objeto o el objetivo no es que, como en su momento se consideró, que en materia de la figura del contratista independiente es declarar que el beneficiario de la obra es el verdadero empleador. No, en absoluto. Aquí el objeto o el objetivo es establecer una garantía para esos trabajadores a través de lo que es la responsabilidad solidaria laboral. Ahora, recordemos que hace un momento yo les dije que el hecho de que se pueda dar un uso inadecuado de tercerización es cuando usted contrata personas naturales o jurídicas que no tienen una organización empresarial. Pero, ¿cómo yo puedo entender? Porque eso es importante también referirlo, porque pues, si bien aquí ya estamos avanzando en el tema de cómo es la responsabilidad solidaria y cuando la tercerización en este caso, bajo esta figura, es netamente válida y lícita y legal, sino que es importante también conocer lo siguiente. Cuando se dice que el contratista independiente debe tener una organización empresarial propia, se entiende, como lo dice la misma norma, que debe tener autonomía técnica y administrativa. En su momento, se ha dicho por parte de la doctrina, la doctora Luisa Fernanda, docente del externado, en la publicación de su tesis doctoral, que debe haber también una autonomía financiera. Sin embargo, yo realmente no estoy de acuerdo con esa autonomía financiera, primero porque el fundamento de la tercerización, miren que es prácticamente esta disposición y la norma no habla de autonomía financiera. Hay una decisión aislada del doctor Mauricio Lenis del año 2021
que habla de autonomía financiera para que se entienda cuando la tercerización bajo la figura del contratista independiente, pues no varía o no riñe con ese objeto. Y lo que da lugar es a la intermediación laboral, que habla de autonomía técnica, administrativa y financiera. Pero en últimas el problema jurídico allí no era eso. La Corte nunca, cuando se ha referido a una tercerización laboral ilegal bajo esta figura, ha analizado que ello se derive de la autonomía financiera. No, pues un aparato productivo especializado es que realmente, en últimas, más lo directivo y lo administrativo. Porque el hecho de que usted tenga o no tenga los recursos, pues en principio, ¿cuál es el objetivo de la norma? Buscarle la protección a través de la responsabilidad solidaria, porque sería un totalmente contradictorio que existiendo la figura del contratista independiente, en donde el contratista independiente es el verdadero y real empleador, y en ese orden de ideas no se alegue una responsabilidad solidaria, sino que se alegue es una responsabilidad directa del beneficiario de la obra cuando el beneficiario de la obra directamente no se benefició del servicio, no ejerció subordinación. Entonces se diga, ah, no, es que como aquí se contrató un contratista independiente que tenía de pronto autonomía técnica y administrativa, pero no financiera, entonces puede haber esa figura es de la intermediación y no de la tercerización. Entonces yo creo que eso es algo que es importante referirlo para que exista realmente la figura del contratista independiente desde el punto de vista técnico-administrativo, es que sea una persona que tenga autonomía técnica administrativa. La financiera, pues realmente me parece que no resulta tan importante. Y obvio, también eso de que depende, pues de que no se violente el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Bueno, hecha esta Profe, aclaración, sí, sí. sí, pero quien no tiene plata, quien no tiene dinero no es autónomo. Es decir, los entes territoriales son autónomos Ujú. respecto al Estado central porque tienen personalidad jurídica, autonomía financiera, todo ello haciendo como un símil en la estructura del Estado. Es decir, la autonomía financiera, si alguien no tiene dinero para costear su propia actividad especializada, realmente no es autónomo. Pues haciendo como esa analogía. Perfecto. Eso es muy válido desde el punto de vista obvio del derecho público. Pero si me recuerda su nombre, Edir Esteban Manco. Esteban. Pero si usted mira la norma, mire que la norma no habla de autonomía financiera. Voy a compartirles la norma. Ni siquiera ni bajo ni desde el decreto 2351/65 ni la reforma. Mire cómo la norma hablaba del contratista independiente. Son contratistas independientes, bueno, el texto original del Código Sustantivo del Trabajo también. Las personas que contratan la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Luego el decreto 2351 también habla muy similar. Las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Y luego viene la reforma laboral. Son contratistas y subcontratistas, personas naturales o jurídicas quienes contratan el beneficio de terceros, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la ejecución de la obra, trabajos y la prestación de servicios por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para la realización por sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Entonces, el punto que yo quiero llegar es, sí, de pronto en cierta medida lo que usted dice no es autónomo, pero en última la norma no me habla de autonomía financiera, Y los propios habla medios, de es decir, autonomía directiva y técnica. por sus propios medios, por sus Sí, propios exactamente. medios, ¿a qué se refieren? ¿No? Es a medios financieros. Es decir, No, de ninguna manera, la norma no está hablando de financiero. Los propios medios es que, pues que usted tenga las instituciones, que usted tenga el personal, que usted tenga todos los recursos, que no necesariamente tienen que ser lo financiero, ¿no? Por eso le digo, pues para mí, no estoy diciendo que sea lo incorrecto, ¿vale, Esteban? Sino que yo creo que simplemente dar por sentado que la figura del contratista independiente puede o no rayar en intermediación laboral y legal porque no tenga autonomía financiera, pues a mí me parece que realmente no resulta ser.
condicionante para estos efectos jurídicos, ¿vale? Ahora, no estoy diciendo que lo que yo diga sea lo válido, obvio. Es más, lo que les digo, la jurisprudencia aquí, que es lo que trata de dar como ciertos alcances en lo que en su momento les dije, donde he dicho que autonomía técnica, directiva, administrativa y financiera. Pero el problema jurídico no era eso. Realmente era una empresa que no tenía ni siquiera institucionalmente un lugar donde se prestaban los servicios. Entonces, ahí uno dice, ah, bueno, sí. Pero bueno, el punto es eso. Todo es de argumentación, ¿listo? Yo no estoy diciendo, repito, que pues en últimas la razón sea mi parte. En absoluto. Entre todos, como lo dije inicialmente, es que podemos de esta forma constructivista generar ese tipo de conocimiento colectivo. Si usted quiere en su momento considerar que puede haber o no intermediación laboral en el momento en donde se lleva a cabo una presunta contratación bajo esta institución del contratista independiente, pues usted demuestre todo. No tiene recursos, no tiene administrativos, no tiene mis recursos técnicos, incluso financieros, ¿sí? Pero pues si usted también está defendiendo a un empleador en donde usted le está poniendo en tela de juicio su contratación con un tercero beneficiario con el argumento de que en su momento no se contaba con autonomía financiera, pues miren, hay razones y argumentos. Entonces miren que las razones y los argumentos le pueden servir a uno o al otro según cada postura o pensamiento y criterio, ¿vale? Pero pues en principio yo pienso, repito, de forma respetuosa con la doctora Luisa, y eso se lo dije incluso en alguna oportunidad, que no estoy de acuerdo con que necesario obligatoriamente tenga que ver autonomía financiera. Porque en últimas el aparato productivo especializado no necesariamente se deriva de lo financiero, sino de otros temas también. Y por eso es que la ley en principio no habla de lo financiero, ¿vale? Pero bueno, ya es cuestión de la argumentación. ¿Listo? Sí. No sé si Esteban quiere decir algo más. Sí, profe, está bien. Comprendo esa postura abierta suya al diálogo. Vale, no, tranquilo. En todo caso, ustedes saben que el ideal es ese. Y qué chévere que haya dado su punto de vista, Esteban, porque pues ese es el objeto, ¿vale? Que entre todos podamos dar nuestra opinión. No solamente yo aquí, porque pues en últimas, simplemente yo soy otra persona que está en constante eh, 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 estudio de estas instituciones, máxime cuando es algo tan novedoso. ¿Listo? Vale, entonces sigamos. La jurisprudencia, cuando se ha referido a este tema, a la figura del contratista independiente, ha señalado que debe cumplirse con unas condiciones o presupuestos. Esas condiciones o presupuestos son los siguientes. Eh, Primero, que se demuestre la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente, ¿vale? Y aquí, ojo, para algo que quiero señalar y también dar mi punto de vista que no es la última palabra, porque de hecho, lo que he visto, nadie se ha referido a lo que les voy a señalar en un momento frente a la reforma laboral. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia se ha referido a este presupuesto, es decir, la asistencia del contrato de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente, eh, la norma establece que también esa protección se extiende a los trabajadores del subcontratista. Y pues miremos la norma anterior, como decía. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios contratistas de subcontratistas. Entonces, miren qué es lo que está dando a entender la norma con ese segundo inciso. Y por favor, cuando lo entendamos, dejémoslo ahí entre comillas y ahorita profundizamos más qué pasó con la reforma. A mi juicio que sí hubo un cambio sustancial y la gente lo está pasando por alto. La norma aquí es clara en el sentido en que
Cuando se trate es del contratista independiente que celebra con un subcontratista y luego hay otro subcontratista y varios subcontratistas, es decir, una cadena, los trabajadores de este subcontratista o de este subcontratista que, cuyo empleador es ese subcontratista X o el subcontratista Y, esos trabajadores pueden demandar al beneficiario de la obra y a su empleador, que es el subcontratista X, en este caso, ya en el caso del subcontratista Y, pueden demandar al beneficiario de la obra como el solidario y al subcontratista Y como el empleador. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los trabajadores del subcontratista Y puedan demandar toda la cadena de subcontratantes, es decir, el contratante inicial como independiente y el subcontratante o subcontratista, ¿vale? No, lo que la norma permite es que los trabajadores de cada uno de esos o de ese subcontratista puedan, además de demandar a su empleador, que es el subcontratante o subcontratista, como beneficiario, al beneficiar la obra como obligado solidario, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la norma con antes de la reforma. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí, Yo tengo una serie de casos en los cuales se demanda al contratista y al beneficiario de la obra. Entonces, el beneficiario de la obra es Sedatel y un EPM en la región de Urabá. Y el contratista es Energía Integral Andina. Entonces, se demanda a Energía Integral Andina y se demanda a Edatel y a un EPM. Edatel reconoce que tiene contrato con Energía Integral Andina en la zona de Urabá. ajá, Un EPM también reconoce que tiene contrato con Energía Integral Andina, pero no en la zona de Urabá, sino en otros territorios. ¿Cuál es la exclusión? Es decir, se condena a Edatel, pero no se condena a un EPM porque según la jurisdicción, hasta al menos pues hasta tribunal, hasta tribunal, lo que sucede es que un EPM no tiene cómo ser beneficiario de la obra porque su contrato es en otra parte del territorio. Yo lo que discrepo es la disposición jurídica del 34 no hace alusión a que se excluya esa responsabilidad solidaria porque esté en otro territorio, total. pero sí es beneficiario de Energía Integral Andina. Vale, entonces, a ver si entendí bien. Un EPM es el contratante inicial, ¿sí? ¿Es así? ¿Es quien terceriza su actividad inicialmente? Profe, ¿Cuál es el que? todos dos, todos dos. Es decir, Energía Integral Andina es contratista tanto de Datel como de una EPM, en el mismo tiempo, pero en diferentes espacios. Listo, perfecto. Pero no, mi pregunta es, ¿cuál es el beneficiario de la obra? ¿Quién es el que está tercerizando? ¿Quién es el que está originalmente diciendo, mire, esto es una actividad mía y la estoy trasladando a un tercero? ¿Quién es? Un EPM, ¿cierto? Edatel dice eso, pero en otros certificados dice que es un EPM cuando se certifica la prestación del servicio del trabajador. Unas veces dicen que es Edatel y un EPM también ha dicho que es un EPM. Entonces, lo que están tratando de hacer allí es como tratar de proteger a un EPM y que toda la responsabilidad solidaria sea de Edatel. Claro. Pero se Muy, emiten certificados de actividad laboral del trabajador discrepantes, son compañeros de trabajo de la misma zona, pero dice una vez uno y el otro dice otra vez otro. Entonces, eso mire, es lo complicado allí. vale. Mire por qué es importante, Esteban, ¿cierto? Eh, Sí. Esteban, mire por qué es importante lo que les estoy hablando. Yo les estoy diciendo, mire, condiciones y presupuestos para poder imputar responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra. En principio le estoy diciendo la asistencia del contrato de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente. Segundo, ¿qué es lo que usted, yo creo que ahí puede atacar con mayor profundidad? El vínculo entre el contratista o su contratista independiente y el beneficiario de la obra. Es decir, el contrato de obra, de prestación de servicios
que incluso la jurisprudencia ha dicho que puede ser civil, puede ser comercial o de orden público, es decir, administrativo. No me interesa si el beneficiario de la obra aquí es una entidad pública. Eso lo ha dicho claramente la jurisprudencia, porque la fuente jurídica de esta responsabilidad solidaria es el Código Sustantivo del Trabajo. Pero pues en últimas aquí hay que vincular, si es el caso, al Estado, si él es el beneficiario de la obra. Entonces, ¿esto por qué se lo digo? Porque lo que tengo ahí, pues más o menos, según lo que usted me comenta, eh, como eh, punto por advertir, es que al parecer el beneficiario de la obra es un EPM, que es el que está tercerizando esas actividades empresariales y los demás son, perdón, son contratistas o subcontratistas. Entonces, ¿qué recomendación le pido? Que trate de ubicar el vínculo jurídico entre un EPM y las demás entidades. Porque eso es importante para imputar responsabilidad solidaria, ¿listo? Entonces, eso es importante que usted lo consiga. Si usted ve que un EPM es el que originalmente está diciendo, mire, es que mi actividad, y por lo que yo veo, es muy probable que sea un EPM por la importancia que todos sabemos tiene en principio, pues esta empresa de servicios públicos. Si es un EPM diciendo, mire, yo estoy tercerizando esta actividad con este tercero, contratando a este tercero, pues es un EPM el beneficiario de la obra, ¿vale? Entonces, eso es importante que usted lo logre identificar con algún Sí, elemento profe, probable. pero es que son ambos los que tercerizan con energía integral. Ambos son contratantes y energía integral es contratista, Pero solo que en contratos diferentes contratos diferentes, para la con la misma misma, actividad. Bueno, ajá, entonces para la misma actividad, no le veo ningún problema y ya ahorita le voy a explicar también por qué. Pues entonces puede ser los dos. Los los dos dos. Es son decir, beneficiarios de yo le la mandé obra. los dos, pero me están Claro, excluyendo a un EPM porque un EPM dice que no presta el servicio en Urabá, sino que perfecto. lo... Entonces, ya iba para allá, Esteban. Yo creo que el inconveniente que quizás se está presentando en ese problema jurídico que usted le está planteando allá a, a esos juzgados, a ese tribunal, es porque están confundiendo una responsabilidad que es parecida, pero que no es la misma, de la contenida en este artículo 34 bajo la figura del contratista independiente, con una responsabilidad que se da en el sector de hidrocarburos, de, especialmente con empresas que contratan con las empresas de petróleo. Bien, me refiero a petróleo, que es el que más se encarga de eso. Hay una norma antigua, si no estoy mal, del año 1984, que establece que los trabajadores del contratista independiente que está ejecutando actividades en, de hidrocarburos similares a las del beneficiario de la obra de esa empresa que se dedica a eso, y que esos trabajadores prestan su servicio en una zona en donde se encuentra ubicada esa empresa de hidrocarburos. En ese caso, a esos trabajadores de ese contratista independiente se les puede reconocer las prestaciones extralegales de los trabajadores de esa empresa de petróleos, ¿vale? Pero siempre y cuando se trate de trabajadores que presten los servicios en esa misma zona, en esa misma zona. Lo dice así la norma. Entonces, mire, y eso incluso recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acabó de emitir una sentencia sobre el particular. Pero es una responsabilidad totalmente diferente, es una responsabilidad que es exclusiva para ese sector de la economía. No es una responsabilidad que tenga relación con lo que estamos hablando, que es una figura que aplica genéricamente sin importar qué tipo de actividad usted está tercerizando, ¿vale? Entonces, por eso yo veo que de pronto ahí esos juzgadores están cometiendo es como un equívoco al interpretar la norma en el sentido de exigir presupuestos que no están en la ley y que la ley no lo exige para ese caso. Cosa diferente es si usted hubiese pretendido otro tipo de responsabilidad, como es la que le estoy haciendo referencia, que ahí sí ya expresamente el ordenamiento jurídico sí exige que usted demuestre que ese trabajador prestó los servicios en la zona del beneficiario de la obra. ¿Sí? Ahí es diferente. Entonces,
¿qué podría usted acudir? Mire a ver si es posible poder argumentar una casación, acudir Ah, en sí, casación, a ver si sí, la Corte sí, eh, profe, ya se atacó la sentencia de segunda instancia por omisión en la valoración de una prueba por la vía indirecta o de las pruebas calificadas, porque ahí está el contrato, pues, ahí entre, está el documento auténtico, claro. ajá, un documento auténtico, prueba calificada, Sí. antes de la reforma del nuevo Código Procesal, que ya no establece pruebas calificadas. Así es. Y no ha salido la decisión de la Corte. No, no, son varios y se están acumulando. Vamos a ver cómo se decide Bueno, eso. bueno, pero yo creo que la razón es de parte de ustedes. ¿Sí? Estaré pendiente también de verificar y estudiar esa decisión, ¿vale? Que me parece que es un tema muy interesante. Pero pues ahí sí yo veo que realmente están como dándole una interpretación que no es la adecuada a la norma, imponiendo condiciones que la ley no exige. De Gracias, ninguna profe. manera, aquí está diciendo que es un presupuesto. Y eso pues es una formalidad que no está en la ley y que pues resulta lesiva de los derechos que en este caso establece la ley con bajo la figura de la responsabilidad solidaria, que es una garantía para el trabajador. Listo, entonces, siguiendo pues con la explicación, pues ya sabemos que hay que demostrar el contrato de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente, el vínculo jurídico entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra, sin importar de qué naturaleza jurídica sea, civil, comercial o público. En este caso, puede haber responsabilidad solidaria siempre y cuando se pueda también se demuestre el otro requisito. Y el otro requisito tiene que ver es con lo que inicialmente traté de ponerles de presente, la actividad. La Corte Suprema de Justicia, cuando se ha referido a este tema, ha dicho que la relación de causalidad entre los dos vínculos o contratos realizados entre el trabajador y el contratista independiente o entre y el vínculo entre el contratista independiente y el beneficiario laboral. ¿Y qué es eso? Pues se trata de la actividad, o sea, hace alusiones a la actividad. ¿Qué actividad? Pues aquí la norma dice que a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Entonces, ¿cuáles son las actividades normales de su empresa o negocio? ¿Será que el legislador se está refiriendo nada más es a el core business, a una tercerización avanzada, o podemos abarcar una tercerización intermedia, porque se está tercerizando también procesos de actividades en relación con actividades complementarias? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? La Corte Constitucional, cuando examinó este punto, y en la sentencia C-593 del 2014, hizo un estudio, una interpretación de la norma, y ojo, en muchos de los casos yo veo que hay apoderados que cuando hablan de este tema se refieren y dicen, es que la Corte dijo que necesariamente tiene que ser en actividades relacionadas con el core business o la actividad principal. Pero si usted mira la sentencia C-593 de 2014, la Corte Constitucional es clara. La norma, la Corte, la sentencia lo que dice es que puede ser sujeto propio o funciones afines. Y eso, o esa interpretación que allí, en su momento, da lugar a declarar la asequibilidad y constitucional de la norma, se hace parte de la ratio, es porque cuando llega a esa conclusión se deriva de una interpretación que también se ha dado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no necesariamente cuando usted va a imputar responsabilidad solidaria, el contratista independiente debe ser una tercerización avanzada o actividades principales. La Corte ha dicho que pueden ser afines, similares, conexas o complementarias. Lo que pasa es que la Corte se ha dicho que siempre y cuando sean afines, similares, conexas o complementarias y que sean permanentes para llevar a cabo esas actividades principales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted, como beneficiario de la obra, puede responder no solamente cuando usted terceriza actividades principales, sino actividades complementarias, es decir, en tercerización avanzada y en tercerización intermedia. En tercerización intermedia, siempre y cuando esas actividades, siendo afines, similares, conexas o complementarias, sean permanentes para el funcionamiento del beneficiario de la obra. ¿Vale? ¿Eso quedó claro o tiene alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto.
¿Cómo logro yo identificar la actividad que me pueda a mí permitir y concluir si estamos frente a esta responsabilidad solidaria? En su momento se ha dicho que es identificando y haciendo como un contraste entre el certificado de Cámara de Comercio del beneficio de la obra y el contratista independiente. Pero en la realidad eso es equivocado. Hay decisiones aisladas de la Corte Suprema de Justicia que dicen eso, otras que de forma también aislada, porque digo que aislado, porque eso quiere decir que no hay un precedente, porque en unos casos dice, no, identificando en este caso el certificado de Cámara de Comercio. No, en otras dice que no es necesariamente eso, sino que es el objeto contractual del contrato o vínculo jurídico que existe entre el beneficiario y el contratista independiente. Y es obvio que tiene que ser eso. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de qué, de tercerización. ¿Y qué es lo que le permite a usted aquí poder conocer, según esta norma, si hay responsabilidad solidaria por esta tercerización? Pues la actividad que se está tercerizando. ¿La de quién? La del beneficiario de la obra. Luego, a mí me interesa si usted como contratista independiente tiene un objeto social X o Y diferente a lo que yo me dedico, porque eso no importa, sino que a mí lo que me interesa acá para yo poder imputar responsabilidad solidaria es qué actividad yo como beneficiario de la obra estoy trasladando a ese tercero. Eso es lo relevante para estos efectos jurídicos, ¿vale? Pero la jurisprudencia también ha ido más allá. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que, ojo, no de forma concurrente, sino de forma alternativa. Usted también puede establecer o identificar este tipo de actividades, no solamente demostrando el objeto contractual del vínculo jurídico que existe entre el contratista y el beneficiario de la obra y que como ese objeto contractual me permita a mí concluir que se trata de actividades principales o complementarias, siendo estas últimas permanentes en la empresa, sino que también puede usted hacerlo demostrando el objeto contractual del trabajador, del contrato de trabajo que se le da al trabajador con el contratista independiente. ¿Y cuál es el objeto contractual de ese contrato de trabajo? La actividad del trabajador. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Bueno, si la actividad del trabajador tiene también esa connotación, que son actividades que son relacionadas, son afines, similares, conexas o complementarias, si son permanentes o es el core business, hay responsabilidad solidaria, ¿vale? Eso es, pues, el pensamiento que sobre el particular ha tenido la Sala Oral de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la responsabilidad solidaria aquí no es absoluta, es decir, es restrictiva. ¿Por qué? Porque el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo legislativamente tiene previsto ese tipo de responsabilidad solidaria cuando solamente recae sobre lo que por naturaleza jurídica es salario, es prestación social y es indemnización. Ustedes saben que son conceptos totalmente diferentes. Hablar de salario es lo que jurisprudencialmente ya como lo tiene claramente definido la Sala Oral de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia SL 51-59 del 2018, que es todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, ¿vale? Y que por prestación social, pues, ¿qué es prestación social? Pues todas esas auxilios en dinero, en especie, que por ley o acuerdo legal le da a un empleador o un trabajador para que éste pueda asumir las contingencias que se dieron durante o después de la terminación del contrato de trabajo. Las cesantías, ¿por qué las cesantías? Porque es una prestación social, porque ¿qué es lo que busca? Que usted tenga como una especie de ahorro para luego cuando quede sin empleo. E indemnizaciones, ¿por qué? Porque son sanciones que se establece la ley por incumplimiento de alguna norma legal o extralegal. Pero la jurisprudencia también ha dicho, ojo, que esa responsabilidad solidaria también recae sobre los aportes a seguridad social. ¿Y qué dice la jurisprudencia? Que pese a que en principio los aportes a seguridad social no es salario, no es prestación social, no es indemnización, sí es la fuente de financiación de una prestación social como es la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de muerte o las prestaciones del sistema de salud y de riesgos laborales.
Luego, en esos casos, para la jurisprudencia, también usted puede en su momento imputar responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra, no solo por lo que por excelencia es salario, prestación social e indemnización, sino también pues aportes a seguridad social. Creo que alguien me iba a preguntar algo, decir algo, ¿no? Bueno, entonces, eso en términos sustanciales es el entendimiento que se le puede dar a esta institución o figura. Vamos a tocar un tema procesal, y es, se ha discutido si cuando se Profe, antes de que continúes, la norma original y reformada solo dice prestaciones, no dice sociales, que es lo que tú añades. Las sí, vacaciones, por ejemplo, que eh, sí, no son prestaciones sociales, es sí, ahí donde también podría haber alguna réplica frente a tu argumento, frente a que la disposición original literal dice solo prestaciones, no sociales, al igual que en el artículo 65 dice prestaciones, más no sociales, pero lo hemos identificado que son las oh, prestaciones sociales. buena Entonces, pregunta. Sí, eso es ¿tienes una buena. allí alguna sentencia aislada o algo Sí, así? ¿Tú qué la crees de eso? Corte, ¿Has la pensado Corte hacer? Suprema, sí, sí, Lestrade, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es que cuando en este tipo de instituciones como la de contratación independiente, como la indemnización moratoria del artículo 65, se habla de prestaciones, se entiende como prestación social. Y que por consiguiente yo no puedo extender esa responsabilidad solidaria, por ejemplo, en el caso, o esa indemnización moratoria, a otros conceptos que no tienen esa naturaleza jurídica, como lo que usted dijo, las vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones, por regla general, ¿qué son? Un descanso obligatorio. Luego, pues, por eso es que la jurisprudencia, cuando se ha referido a la interpretación de la norma, ha hablado de prestación social, ¿vale? Como prestación social, según lo que desde el punto de vista legislativo, normativo y doctrinal y jurisprudencial se ha entendido como prestación social. Ahora, y yo creo que hay algo que sí no estoy de acuerdo con la jurisprudencia frente a lo que usted está haciendo referencia. Y es que la Corte, a veces yo creo que aquí está pasando por alto que incluso lo que ha dicho frente a las vacaciones. La Corte ha dicho que sí, las vacaciones por regla general son un descanso, pero ojo, cuando se termina el contrato de trabajo, las vacaciones ya no tienen esa naturaleza jurídica, no es un descanso. Las vacaciones es que una compensación en dinero. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué se me va a compensar en dinero? Ah, porque es que usted en principio no pudo disfrutar de ese descanso, luego usted que tiene derecho a que se le indemnice con un reconocimiento en dinero. Incluso hay decisiones, no en estos temas, en, sobre el ingreso o liquidación que uno puede tener para liquidar las vacaciones, qué connotación o qué naturaleza tiene las vacaciones como compensación en dinero y la jurisprudencia se ha referido a como sanción e indemnización. Entonces nos podría decir, ah, bueno, entonces podría eh, incluirse en, en esa conceptualización y por ende podría, para estos efectos, imputarse responsabilidad solidaria, inclusive para las vacaciones, ¿no? Pero pues eso todo es de argumentación, ¿no? Todo es de argumentación, todo es de argumentación. Pero sí, lo que usted dice es válido, sí, la norma siempre habla de salarios, prestaciones e indemnizaciones, no especifica ni contempla el concepto literal de prestación social en la jurisprudencia a la que especialmente se ha referido a que en estos casos debemos entender por prestación social. Porque si en últimas uno podría, y yo veo que eso tiene un sentido también que en cierto momento es un fundamento válido, que se interpreta así. Porque cuando usted identifica primero qué concepto laboral reciben los trabajadores, salarios, indemnizaciones, prestaciones sociales, descansos, eh, bueno, ahorita no recuerdo,
Y lo más cercano a, a ese concepto de prestación, pues es prestación social. Pero más que eso es una simple interpretación literal, es por lo siguiente. Si yo entendiera que, como lo dice el legislador, que aquí la responsabilidad solidaria o la indemnización monetaria se predica de salarios y prestaciones, entendiendo por prestación otros conceptos, pues eso me permitiría a mí abarcar ahí pues todo lo que prestacionalmente pueda recibir un trabajador, al margen de si tiene o no esa connotación de lo que hace un momento expliqué y que se ha entendido como etimológicamente lo que es una prestación social. Y por ende, pues entonces, ¿qué sentido tiene entonces que el legislador, por ejemplo, para estos tipos de indemnizaciones y responsabilidad solidaria, si haga distingos? Entonces, yo creo que eso sí podría ser una interpretación válida, ¿no? Que se hable Sí. de que sea prestación social. Profe, frente a la duda en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho laboral, se aplicaría ese artículo 53 de la Constitución, ¿cierto? El principio de favorabilidad. No sé pues si la Corte Suprema haya sentencias de ese tipo, de que se aplique la favorabilidad de interpretación. En este sentido, En frente a este este y punto, en otros, bueno, en otros sí, sí, en otros sí, la Corte Suprema de Justicia sí, sí, se ha referido en varias oportunidades en lo que tiene que ver con el indubio properario, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, eh, el tema del indubio properario es un tema que también, si usted incluso analiza el derecho comparado y la doctrina de derecho comparado, y que eso, si usted sí ve, más que la sala laboral lo ha tenido, no tanto la Corte, porque la Corte siempre, la Corte Constitucional sí, cuando habla de el indubio proterario, la Corte Constitucional sí trata como de decir, no, cualquier duda de interpretación en principio puede dar lugar a que se aplique el indubio proterario. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia sí ha dicho, oiga, no es cualquier duda, no es cualquier interpretación. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, pues la parte no es la que en principio está habilitada como para darle el alcance de la norma, luego no es cualquier duda. A mi juicio eso tiende a ser también discrecional, porque la Corte lo que da a entender es que es el juez quien decide si hay vaguedad o ambigüedad en la norma. Eso es muy discrecional. Entonces, si el juez no me da a mí razones para entender y considerar que la norma se presta a equívocos, entonces no es así. sí, No, profe, eso no lo, puede ser así, no puede ser así. Por eso, yo sí creo que lo más adecuado y lo más factible también es que cuando uno acuda a esta regla de interpretación del indubio preparario, uno trate primero de verificar si hay o no realmente una vaguedad aplicando los demás criterios de interpretación de la hermenéutica jurídica. Ah, bueno, si yo hago un ejercicio de interpretación y hermenéutica en donde yo veo que de una interpretación literal, sistemática, teológica, no encuentro el sentido de la norma, pues ahí sí, bueno, mire que hay realmente una duda clara. Entonces apliquemos el indubio properario, ¿sí? A decir, oiga, no, en últimas es el juez. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo como juez, ah, mire, es que yo hice un ejercicio de interpretación primero inicial de la norma, en términos generales, del punto de vista de la hermenéutica jurídica, y me encontré con vacíos. Entonces ahí sí voy a aplicar el indubio pro ¿sí? A decir no, el juez. Porque es que si, entonces, si el juez le da la gana, me disculpa la expresión, de decir no, es que yo no le encuentro vacío, entonces no. No, a mí me parece que es más factible lo que se dice en el derecho comparado. Primero yo tengo que verificar si el ejercicio de la hermenéutica jurídica encuentro vacíos de la norma, ahí sí, pues uno puede factiblemente decir que si es vaga la norma y que yo puedo en ese orden de ideas aplicar un criterio de interpretación a través de esas reglas propias del derecho al trabajo. Porque también mire que eso nos permitiría que, Esteban, que cualquier duda que usted plantee, pues en principio daría lugar al indubio preparario. No. no necesariamente llegar a esa interpretación, eh, entre comillas, absurda de que todo se puede interpretar, no, tampoco llegar hasta allá, sino que sea algo objetivo, razonable, pero, Exacto. pero ese último paso que tú dices, profe, y es en el caso de que es el operador jurídico al que le deben hacer esa, esa Esa duda. discrepancia interpretativa, es un argumento de autoridad, no de Sí, razonabilidad. Es muy, exactamente. y por eso muchas veces mencionan el principio, pero no lo aplican. Dicen las Sí, características, incluso dicen frases como que no es para que a la parte demandante le ajá, favorezca,
No, uno lo plantea de forma razonable y tu metodología me resulta un poco inconveniente con la constitucionalización del derecho, porque primero es la constitución y después los elementos o métodos hermenéuticos legales, ¿cierto? Primero la constitución, se aplica primero la constitución y después esos elementos sistemáticos que son del Código Civil. Y allí pues como también esa reacción. Pues es que constitucionalmente el artículo 53 no lo dice, ¿no? Pero el artículo 53 lo que nos está haciendo es, oiga, cuando haya duda y cuando hay duda, Es cierto, no tienes dice la razón. Constitución, ¿sí? Ese es el tema. Por eso yo insisto que pues el tema de manejar por lo menos esa fundamentación que originalmente usted no se lo deje tanto a capricho del juzgador, sino que el juzgador sea más racional y diga, no, mire, es que yo sí hice un ejercicio y ese ejercicio me llevó a que no hay duda por esto, esto y esto, o que si hay duda y vaguedad, porque vean, es que la norma desde su punto de vista literal se presta a cualquier interpretación, pues de entrada que uno dice, ah, bueno, ya hice un ejercicio, ¿sí? Pero de decir, ah, no, es que usted por autoridad es el que impone, no, no me parece. Me parece que es muy autoritario. Y pues ahí es donde uno dice, la discrecionalidad judicial siempre debe tener ciertos límites, no solo desde el punto de vista de la interpretación de la norma procesal, que a veces se habla más de la interpretación, sino también desde el punto de vista sustancial, ¿vale? Sí, profe. Entonces, ahora, se ha discutido si cuando se plantea una demanda, si estamos en donde se demande o no al beneficiario de la obra del contratista independiente, si estamos frente a un litisconsorcio necesario y facultativo. Y yo les decía a ustedes, miren que darle el manejo y el alcance y la connotación de la responsabilidad solidaria de el derecho civil al derecho laboral de forma irrestricta no es adecuado. Y este es un claro ejemplo del por qué. Porque por regla general, y así incluso lo dice la doctrina, ¿no? Fabio López dice que cuando uno habla en el derecho civil de las obligaciones solidarias, allá se genera un litisconsorte casi necesario. Entonces, cuando uno va acá y analiza este tema, uno que diría, ah, bueno, entonces lo mismo ocurre aquí en materia laboral. ¿Y por qué? Porque como la ley cuando habla de las obligaciones solidarias le dice a usted, oiga, usted puede mandar a este o a este o a todos, o a estos dos, si son más de dos. Eso es decisión suya. Luego, por eso es un litisconsorte, que en principio es casi necesario porque puedo yo demandar a uno o a todos o a varios, pero la decisión que se tome tiene incidencia frente a todos. Pero en materia laboral hay que hacer ciertos manejos, hay que darle un manejo diferente. Y por eso yo trato de explicarle, mire la finalidad y el objetivo de la institución. Recuerden ustedes que aquí lo que busca el legislador es que, como objetivo principal, generar garantías. ¿Y esto en qué medida? En que cuando establece ese tipo de responsabilidad solidaria, en este caso, lo que busca es generar más garantías frente al pago de las obligaciones laborales del trabajador, de los trabajadores del contratista independiente. Pero en principio, a diferencia del derecho civil y común, cuando se habla de las obligaciones solidarias allá son varios los obligados por disposición contractual o legal, porque realmente ellos tienen responsabilidad y obligaciones. Aquí no es porque en última sea una obligación del beneficiario de la obra, sino porque el beneficiario de la obra realmente es un garante de la obligación. Entonces, por eso es que la connotación es diferente. Luego, si realmente el beneficiario de la obra es un garante de la obligación, y por eso la jurisprudencia ha dicho, si usted paga como garante, luego puede repetir contra el contratista independiente, frente a todo. ¿Por qué? Porque eso no es su obligación, usted simplemente está eso ahí ¿para qué? Para que venga y responda como garante, ya. En cambio, ustedes recuerden allá, en el derecho civil, las obligaciones solidarias, cada uno responde
En el momento en que se paga, a prorrata la cuota parte de la obligación, porque todos son responsables. Aquí en principio usted es un simple garante. Entonces, por eso es que en materia procesal, pues inicialmente uno diría, ah, bueno, si usted demanda al contratista independiente al beneficiario de la obra, pues no estamos frente a un litisconsorcio necesario. Sin embargo, la jurisprudencia ha dicho que cuando usted pretende demandar bajo la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra, simple y exclusivamente al beneficiario de la obra y no al contratista independiente, en este caso, puede darse un litisconsorcio necesario si no existe certeza frente a la obligación laboral que tiene el trabajador con el contratista independiente. Es decir, si no existe prueba del contrato de trabajo y sus extremos. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo voy a imputarle a usted responsabilidad solidaria si yo no tengo ni siquiera la prueba del contrato de trabajo con este señor? Y recuerden ustedes que uno de los presupuestos y requisitos, ¿cuál es? La existencia del contrato de trabajo. Luego, en ese caso, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Ah, bueno, pues aquí, en ese caso, si usted pretende mandar al obligado solidario y no existe certeza de la obligación laboral con el contratista independiente, hay que necesariamente vincular como litisconsorcio necesario al contratista independiente. ¿Vale? ¿Eso quedó claro? Sí, profe, ¿debe ser contrato escrito o en el proceso se puede dar la prueba del contrato verbal y los La extremos? norma, mire, la norma no habla de contrato escrito, o sea, puede ser verbal, ¿sí? Y pues si el legislador no exige eso, tampoco no puede llegar a imponer ese tipo de condiciones. La norma simplemente habla de que en ese caso se da una contratación entre el contratista y el beneficiario de la obra. Y mucho menos en el contrato de trabajo del trabajador con el contratista independiente, que todos sabemos que pues, el contrato de trabajo no tiene por excelencia esa característica de ser necesariamente por esto. ¿Vale? Listo. Entonces, ese es el tratamiento que se le venía dando al tema de la figura del contratista independiente. Pero bueno, ¿qué ocurrió con la reforma laboral? Entonces, se expide la reforma laboral y entonces vamos a ver que desafortunadamente yo veo que muchas personas han opinado que no hubo ningún cambio, no hubo ninguna modificación del artículo 42 de la reforma frente a la figura del contratista independiente. Y son personas, son doctrinantes, son abogados muy juiciosos, pero bueno, ¿por qué le están dando, no deberían darle una interpretación diferente a la norma? Y ahí es algo de lo que hablábamos, Esteban. Cuando la norma, como vamos a ver a continuación, no es clara, si yo hago un ejercicio de interpretación, vamos a ver que, pues, en últimas, la norma puede llegar a considerar otras cosas. Pero bueno, para mí, ¿listo? Esto es personal. En todo caso, yo voy a publicar un artículo de este tema. Eh, ¿Cuál es la finalidad de la figura del contratista independiente a partir de la reforma laboral? ¿Cambia? Sí. ¿En qué sentido? Se amplifica la finalidad en buscar más responsabilidad solidaria, no solo del contratante beneficiario laboral, sino de los subcontratantes. Vamos a ver por qué. El objeto sigue siendo el mismo. Las condiciones, pues, como yo les dije hace un momento, las condiciones, pues, en principio son las mismas. Sin embargo, acá sí cambia algo. Frente a la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador que, bueno, no frente a las condiciones, es frente a la posibilidad de imputar responsabilidad solidaria a los subcontratantes que hacen parte de esa cadena de contratación. Me explico, y pues para ello hay que leer la norma y compartir la norma. Creo que la norma ya es, ¿logran ver la norma o es muy, sí logran ver la norma? Sí, doctor, está un poco pequeñita, pero se alcanza a ver. Vale, bueno, entonces, miren ustedes y recordemos como decía la norma antes, ¿no? Son contratistas independientes y por tanto
desde su denominación, contratistas independientes. ¿Listo? Contratistas independientes. Son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes intermediarios. Bueno, eso ya lo sabemos. El numeral 2, recordemos lo que para este efecto sí es importante. El beneficiario del trabajo dueño de la obra también será solidariamente responsable de las condiciones fijadas en el inciso anterior, es decir, que pueda responder solidariamente, si sean las condiciones que ya dijimos, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores. ¿A quién se le está extendiendo la responsabilidad solidaria? Pues no a los subcontratantes que aquí para abajo subcontrataron con el contratista independiente inicial. No. Lo que se está diciendo es que, oiga, si hay varios subcontratistas, hay una cadena en donde Z es el beneficiario laboral, Y es el contratista independiente, X es un subcontratista y M es un subcontratista. Entonces, ¿qué es lo que decía la norma? Que los trabajadores de M, en principio, esos trabajadores de M, si su empleador, que es el subcontratista M, no le paga, puede también imputar responsabilidad solidaria al beneficiario de la obra. Eso es lo que decía la norma. O sea, que además de que los trabajadores del contratista independiente inicial, es decir, los de X, pueden demandar al beneficiario de la obra, los trabajadores de los demás subcontratistas también pueden demandar solidariamente al beneficiario de la obra. ¿Listo? Bueno, miremos ahora sí que cambió. Denominación. Ya no se denomina contratista y contratistas independientes. Contratistas y subcontratistas. Ojo, contratistas y subcontratistas, ¿vale? Son contratistas y subcontratistas. Estamos dando, ¿qué? Un alcance diferente, porque aquí, en la norma anterior, estamos hablando solamente inicialmente del contratista independiente. Y si bien se habla del subcontratista, solamente para que esos trabajadores también pudiesen imputar responsabilidad al beneficiario de la obra. Son contratistas y subcontratistas, personas naturales o jurídicas, quienes contratan en beneficios de terceros, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad, autonomía técnica y directiva. Numeral 2, que es donde más yo le veo el argumento que les voy a explicar. Las personas naturales o jurídicas, ojo, que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios serán responsables con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Mire que está refiriéndose a tres sujetos en principio. Las personas naturales jurídicas que contraten. ¿Aquí a quién se está refiriendo? Al beneficiario de la obra inicial. O subcontraten. ¿A quién se está refiriendo? Al subcontratista. En el caso que les colocaba ejemplo, entonces, aquí, cuando habla de contrate, se está refiriendo es a quién? A X. Bueno, no me acuerdo que era X. De subcontrate se está refiriendo es a Y y M. Y luego dice, serán solidariamente responsables con el contratista, es decir, se está refiriendo es a este. Luego, la norma, a mi juicio, miren ustedes cómo en su tenor literal está permitiendo que yo pueda, a partir de la reforma laboral, demandar, en este caso, a todos los que componen la cadena de contratación y subcontratación con el beneficiario de la obra. Como al beneficiario de la obra, como al contratista independiente, como al subcontratista primero, como al subcontratista segundo, como al empleador. ¿Vale? Y eso también desde el punto de vista de interpretación literal, por lo siguiente. Aquí la norma, si yo la interpreto desde el punto de vista gramatical, interpretación literal, cuando la norma dice las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten, esta O, en términos de gramática, es una O que no es excluyente, es la O
se le ha dado como conjunción dos connotaciones desde el punto de vista de la gramática, como excluyente y como incluyente. Si usted mira la norma lo que está queriendo decir es que es inclusiva. ¿Qué quiere decir que sea inclusiva? Que usted puede, en ese orden de ideas, entender que se demanda a este o a este o a los dos. Eso es claro desde el punto de vista de la gramática. Interpretación literal. Desde el punto de vista sistemático, ese artículo 44 hace parte de ¿qué capítulo? Medidas para el uso adecuado de la tercerización y la intermediación. ¿Cuál es el objeto del legislador? Pues generar unas medidas para que realmente se pueda dar mayores garantías. Desde el punto de vista teleológico, ¿cuál es el fin de la norma? Generar más garantías. Y si no, y si ustedes me preguntan a mí, pues realmente para mí la norma se puede prestar a esa interpretación como a la otra interpretación que todos han dicho que es que la norma no tiene cambio alguno. Luego ahí sí que, como dijimos con Esteban, entonces indubio propietario. Si yo interpreto la norma en ese sentido, pues que llego a concluir que le doy más garantías al trabajador, porque el trabajador de un subcontratista no solamente puede mandar a su empleador en calidad de subcontratista, sino a los demás beneficios, como el beneficio de la obra y demás contratistas o subcontratistas, según el caso, que le permite que mayores garantías, mayores garantías. Entonces, para mí, la norma sí realmente genera un cambio, pero yo veo que nadie ha dicho lo contrario. Es más, lo que se dice y lo que yo veo de personas que son, que yo digo, pero ¿será que yo estoy tan equivocado? Yo digo, no, yo lo analizo y me digo, pero ¿por qué? O sea, la norma para mí, en este caso, sí hubo un cambio. No tiene sentido en ese orden de ideas que el legislador haya haya modificado la norma para que diga lo mismo con los mismos efectos. Regla de interpretación. El legislador no se repite dos veces. Entonces, esa es mi interpretación del cambio con la reforma laboral. Frente a lo demás, no le veo ningún, ahí sí, cambio en principio sustancial. Bueno, eso es algo que quería compartir con ustedes. No sé ustedes qué piensan, qué criterio tengan sobre el particular. Doctor, frente al tema de la intermediación y la tercerización, digamos, para evidenciar, eh, eso debe estar autorizado por la Ministerio de Trabajo, debe contar con ciertos permisos del Ministerio de Trabajo, y si no los tiene, pues debe considerar una vinculación directa, ¿no? Sí, ya vamos para allá, Lisandro. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar Pro- de ese tema. Profe, Sí, jurisprudencialmente no se reconocía la responsabilidad solidaria de los subcontratistas, aunque la disposición legislativa no lo prescribiera, o sí se reconocía y nunca solo lo que, vi. Esteban, he tratado de buscar una decisión sobre el particular, nunca la he visto. Y es que realmente si usted mira la norma antes de la reforma, no daba ese tipo de interpretación. En algún momento yo, como juez, saqué varias decisiones y aquí el tribunal, pues, de una interpretación similar a la mía, dijo, no, sí, realmente ahí la norma lo que establece es que cuando le da el alcance, la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra, se está simplemente refiriéndose al beneficiario de la obra para que también responda a los trabajos de los subcontratistas. Es lo que dice la norma, pero la norma realmente no va a interpretarla en el sentido de como a mi juicio con la reforma sí es así. Y es así. que usted pueda demandar a toda la cadena de contratantes y subcontratantes de esa tercerización. Ah, perfecto, porque sí, sí me resulta como paradójico que antes no se pudiese demandar esa responsabilidad solidaria de los contratistas y todo ello. Sí, porque Por, la norma no lo permitía. sí, Pues, no lo permitía. Por si usted ejemplo, profe, mira, en el tránsito legislativo un trabajador es contratado el 5 de junio de 2025, es decir, ajá, antes de la entrada en reforma laboral, y sí, lo contrató un subcontratista.
y su contrato finalizó el 31 de julio de 2025, es decir, 6 días después de la entrada en vigencia de la reforma laboral. Es un caso real donde EPM en Urabá contrata a alguien para que le haga la sede y ese contratista subcontrata a otra persona para que le pinte y le haga la obra blanca. A esta persona, este trabajador tendrá derecho a demandar a toda la cadena por cuanto su contrato finalizó después de la reforma laboral, es decir, el ¿Qué va a efecto de demandar? los laborales en el ¿Qué va a tiempo, demandar? Depende. ¿Qué va a demandar? el salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones. A ver, porque a ver, eso es una muy buena pregunta, porque todo depende de la accesibilidad del derecho, Esteban. Porque si, por ejemplo, usted reclama una indemnización por despido injusto, una indemnización moratoria, pues en ese caso es cuando se hace exigible ese derecho al momento de la terminación del contrato de trabajo. Y al momento de la terminación del contrato de trabajo está vigente ¿qué? Ahí sí está vigente esta norma. Recuerden ustedes que la reforma laboral tuvo incluso unas normas que tuvieron una entrada en vigencia gradual, como el tema de los recargos dominicales y festivos, una vigencia diferida y una vigencia condicionada a políticas públicas. Pero esta norma no tuvo ningún tipo de esa vigencia, luego su vigencia es a partir de la entrada de la expedición de la publicación de la ley 2466. Luego, en ese sentido, frente a lo que es la indemnización por despido injusto y la indemnización moratoria, que ya se hace hasta el momento de la terminación del contrato de trabajo, y en ese momento ya está vigente la reforma, si usted podía para esos conceptos pedir ese tipo de responsabilidad solidaria. Pero Ok, si muy usted bueno. está pidiendo salarios, mire que si usted está pidiendo salarios cuya exigibilidad es diferente, porque los salarios se hacen exigibles es en el momento en que se produzca su pago, según si es un jornal o si es un sueldo un periodo de pago superior a una semana, 15 o un mes, ¿vale? Entonces, en esos casos, si son antes de la vigencia, pues ahí sí es diferente, ¿sí? Por eso digo que depende, para mí sí depende. Muchas gracias por la precisión, profe. ¿Vale? Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o no? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, vamos ahora a hablar de qué cambios tuvo eh, el- la figura de la intervención laboral con la institución de las empresas de servicios temporales con la reforma laboral. Eh, El ejercicio debemos hacer de una forma muy similar a como lo hicimos con la figura del contratista independiente para poder entender si hubo algún cambio o no, ¿no? Recuerden ustedes que las empresas de servicios temporales, como institución propia de la intermediación laboral, tiene un objetivo y es que excepcionalmente yo pueda contratar a este tipo de empresas para que me envíe trabajadores y pueda suplir ciertas necesidades excepcionales en mi empresa. Por eso, la posibilidad de contratar una empresa de servicios temporales es, ojo, y eso nunca lo olviden, con necesidades excepcionales, bajo los supuestos que establece la ley 5090, decreto 4369 del 2006, que labores accidentales ocasionales o transitorias para reemplazos temporales de trabajadores, de vacaciones, licencias, incapacidades, incrementos de producción, servicios, hasta por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se ha considerado que aquí estamos frente a un uso inadecuado de la intermediación laboral a través de la figura de las empresas de servicios temporales? Aquí, antes de la reforma, quien jugó un papel importante en ese sentido es la jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que en 4 casos usted puede intermediar laboral e ilegalmente con una empresa de servicios temporales. Primero, cuando usted contrató a una empresa de servicios temporales que no tiene los correspondientes requisitos para su constitución y autorización del Ministerio del Trabajo. Segundo, cuando usted contrata a una empresa de servicios temporales para aquellos eventos o situaciones totalmente diferentes a los permitidos en el artículo 77 de la ley 59.
Tercero, cuando usted contrata una empresa de servicios temporales para aquellos, para un tiempo superior a lo permitido por la ley. Es decir, en tratándose, por ejemplo, de trabajadores de licencia, por el periodo superior a la licencia, las vacaciones, por el periodo superior a las vacaciones, o porque se trata de prestación de servicios, en esos casos, como es algo indeterminado, la misma ley considera que puede ser de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, es el máximo de un año. Y cuarto, cuando usted contrata una empresa de servicios temporales, sin importar el tiempo de contratación, que puede ser lo que permite la ley, pero por necesidades que son permanentes y no excepcionales. Ojo, eso es muy importante. Usted no puede contratar una empresa de servicios temporales, incluso para eventos permitidos por la ley, por el tiempo permitido de la ley, con una empresa debidamente constituida, una empresa de servicios temporales debidamente constituida por la ley en los términos de ley, pero por una necesidad que no es temporal o excepcional, sino permanente. Eso da lugar a ese tipo de intervención. Entonces, ante esta situación, fue, como ustedes bien saben, que en su momento el Gobierno Nacional, a través del decreto 4369 del 2006, trató de limitar el tema de la contratación a través de las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque en la práctica, al ver que las empresas del Estado se les estaba impidiendo tercerizar con, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado, empezaron a contratar de forma permanente con las empresas de servicios temporales. Y por eso aquí se dispuso que si una vez cumplido ese tiempo establecido en la ley, la causa originaria del servicio específico subsiste en la empresa usuaria, esta causa no se puede celebrar ni un otro contrato ni prorrogar el mismo para poder llevar a cabo las empresas de servicios temporales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en últimas, si bien la norma se está refiriendo es al contrato que se celebra entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, pues indirectamente se refiere al trabajador. ¿En qué sentido? En que si usted contrata a un trabajador a través de una empresa de servicios temporales por ese periodo y realmente la causa para la cual se celebró ese contrato no le permite a usted seguir teniendo ese contrato con la empresa de servicios temporales, pues indirectamente mucho menos lo puede tener con el trabajador, salvo que usted quiera como empresa usuaria contratar directamente a ese trabajador, mucho interés. ¿Qué ocurre con la reforma? Entonces, la reforma abarca lo siguiente. Primero, ya positiviza el pensamiento jurisprudencial en el sentido en que usted no puede contratar a las empresas de servicios temporales por un periodo y por un evento diferente a lo permitido por la ley. Y que tampoco, lo que ya venía desde el decreto 4369, usted pueda, en ese caso, contratar o prorrogar el contrato de la causa específica que dio origen a alguno de los servicios. Esto se ha discutido, ¿por qué? Porque como la norma dice la causa específica, entonces, pues en principio uno dice que si la causa realmente es otra diferente, así sea la similar, muy similar, pues no habría ningún inconveniente. Pero realmente, eso es algo que es plausible. El tema es que sean necesidades excepcionales. Entonces, ¿qué es lo que busca acá? Positivizar ese pensamiento jurisprudencial. Y esa positivización no solamente se ve traducida en lo que dijo, en lo que anteriormente no estaba regulado en el sentido de que para la Corte Suprema de Justicia, cuando usted contrata una empresa de servicios temporales de forma ilegal en esos 4 eventos que les expliqué, se aplica la figura del simple intermediario, según el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, pues aquí la norma ya expresamente establece que si usted contrata una empresa de servicios temporales por periodos o por eventos diferentes a los permitidos en la ley, en ese caso, la empresa de servicios temporales se comporta como un simple intermediario y la empresa usuaria como el verdadero empleador, lo que venía diciendo la jurisprudencia. ¿Vale? Ahora, eso da lugar a que en esos eventos no solamente haya decisiones judiciales que establezcan ese tipo de que declara ese tipo de intermediación laboral ilegal, sino que también la norma ya establece como sanción la revocatoria de la licencia de funcionamiento de las empresas de servicios temporales. A mí me parece que eso es muy importante. Lo que pasa es que ahí sí hay que tener un sumo cuidado que realmente se demuestre que sí hay una intermediación laboral ilegal, porque si no vamos a eliminar y a extinguir empresas de servicios temporales que sí están actuando conforme a la ley.
Otro punto, que es, yo creo que por el tema de que muchos que vemos estos temas en la práctica, especialmente judicial, nos damos cuenta que por lo general los trabajadores en misión celebran un contrato de obra, pero ese contrato es un contrato genérico, sistémico, la hora labor para la cual se contrata. Entonces ya la norma establece que, ojo, es una obligación especificar en el contrato de trabajo, del contrato de trabajo del trabajador en misión, el motivo, la razón que dio lugar a su vinculación. El tema es, oiga, ¿y qué ocurre si no se especifica esa causa que dio lugar a esa vinculación? ¿Será que estamos frente a una intermediación laboral ilegal diferente a las que ya jurisprudencial y ahora legalmente tiene definido la reforma? Yo creería que no. Yo creería que podría ser más responsable desde el punto administrativo por control y supervisión de parte del Ministerio del Trabajo. Pero realmente yo no le vería una intervención laboral ilegal, porque la intervención laboral ilegal, pues en principio es más porque se quiere torpedear la ley en el sentido de contratar trabajadores de forma de empresas de servicios temporales por necesidades permanentes, por trabajadores por un tiempo superior a lo permitido en la ley, cuando realmente sería un trabajador directo y de la empresa usuaria. Entonces, yo realmente no lo encontraré. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con la evolución de la interpretación de la norma, especialmente por las altas cortes. Ya dijimos que la reforma laboral de los 4 eventos en donde les dije que jurisprudencialmente se tenía definido que hay una intervención laboral ilegal, solamente reguló 2. El de cuando usted contrata una empresa de servicios temporales por eventos y por un tiempo, por eventos diferentes a los permitidos por la ley y por un tiempo superior al permitido por la ley. Pero los otros 2, ¿qué pasa con los otros 2? Es decir, cuando usted contrata una empresa de servicios temporales que no está debidamente constituida y autorizada para actuar como tal, o cuando usted contrata una empresa de servicios temporales por necesidades que son permanentes y no excepcionales y temporales de la empresa usuaria. Para mí, en esos casos, pues se va a seguir dando una intermediación laboral legal. Lo que pasa es que para los 2 primeros, pues la fuente formal ya no va a ser el precedente, sino la ley. Y para los 2 últimos, pues la fuente formal que me permite a mí considerar que si hay una intervención laboral ilegal va a ser que el precedente. Y recuerden ustedes que el precedente claramente tiene ya el carácter de fuente formal del derecho. Y pues, como se pueden dar cuenta, el legislador de materia de empresas de servicios temporales lo que quiso es normativizar pensamientos jurisprudenciales, aclarar ciertos puntos, imponer, regular consecuencias jurídicas del punto de vista jurídico como del punto de vista administrativo y imponer ciertas condiciones que no están en la ley. Pero realmente no es un cambio sustancial. No sé si ustedes tengan aquí alguna duda, alguna inquietud o comentario. ¿No? Profe, Bueno, yo sí, profe. Frente sí. a las pretensiones de la intermediación ilegal, Ajá. eh, el reintegro, como se declara una intermediación ilegal entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales, allí como que no hubo entonces terminación alguna del contrato. Se puede solicitar el reintegro frente a la empresa usuaria como verdadera empleadora, teniendo en cuenta que realmente no hubo terminación alguna por parte de ella, sino por parte de esa empresa de servicios temporales ilegal. Sí, claro, claro que sí, Esteban. Y mire que supongamos que quien tomó la decisión de despedir sin justa causa a una mujer en estado de embarazo de la trabajadora en misión fue la empresa de servicios temporales, que en principio, como ustedes bien saben, es el empleador, ¿no? Pero luego se demuestra que hubo una intervención laboral ilegal y se crea el contrato de trabajo con la empresa usuaria. Y pues en ese orden de días usted diría, pero bueno, yo por qué como empresa de servicio aquí se puede aclarar el contrato de trabajo conmigo, pero yo no tomé esa decisión. Sí, pero mire que quien tomó la decisión en este caso fue la empresa de servicios temporales, quien en este orden de ideas jurisprudencial y ahora normativamente con la reforma laboral se le declara la calidad de simple intermediario.
Y recuerde usted que el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo establece que dentro de los representantes del empleador, cuyas decisiones que tomen en la empresa no solamente lo obligan a él, sino al empleador, está el simple intermediario, el intermediario. Ese, Entonces, ese, obviamente, ese caso es fácil en el sentido de que tiene estabilidad laboral, pero yo hablaría, por ejemplo, profe, en el caso de que se excedan de 6 meses, otros 6 meses y no tenga estabilidad laboral. Allí esa terminación sí produce efecto por parte sí, del, claro, sí, sí claro. produce, y ahí no se podría solicitar el reintegro. No, Esteban, porque recuerde usted que nuestro ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral está inspirado no sobre una estabilidad laboral absoluta como es el de Venezuela, que consiste en que para poder usted despedir a un trabajador debe tener una justa causa, so pena de que haya un reintegro, sino que nosotros estamos inspirados es bajo una estabilidad laboral relativa impropia. Y la estabilidad laboral relativa impropia es que usted en principio cuando despide o determina el contrato de trabajo a un trabajador al margen de la ley, la consecuencia jurídica no es un reintegro, es el pago de una indemnización, tal como lo prevé el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Y que excepcionalmente en nuestro ordenamiento jurídico también tenemos una estabilidad laboral relativa propia. ¿En qué consiste la estabilidad laboral relativa propia? Que para determinados casos, ya sea por disposición legal o extralegal, por acuerdo entre las partes o por pensamiento jurisprudencial, para poder despedir o terminar un contrato de trabajo, se debe cumplir con ciertas condiciones o requerimientos o autorizaciones de autoridades o pena que haya lugar en reintegro. ¿Y pues cuáles son esos? Mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad, prepensionados, entre otros, que son sujetos de especial protección. Luego, si usted me pregunta a mí que si en este caso, por el simple hecho de que sea una intermediación laboral ilegal y se supere el término de ley para que en ese orden de ideas se pueda predicar una estabilidad laboral derivada de un reintegro, no. Salvo que por disposición legal o extralegal podamos estar dentro de sujetos de especial protección o un fuero extralegal. De resto, no. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Profe, yo quería preguntarle dos cositas. Desde el punto de vista probatorio, muchas veces en los procesos, cuando se interroga o se indaga sobre este asunto de la excepcionalidad y la temporalidad que debe reunir pues esas características, esa contratación a través de las empresas de servicios temporales, muchas veces las empresas lo que dicen es que no, lo que pasa es que estamos en unos picos de producción en determinadas fechas y en razón de eso necesitamos pues más trabajadores, ¿cierto? O inclusive en otros eventos, por ejemplo, también han manifestado que en razón al mismo flujo de trabajadores que tienen, para cubrir las vacaciones de muchos trabajadores de planta, por ejemplo, se requiere esa contratación. Entonces, desde el punto de vista probatorio, digamos, que, ¿cómo podría la empresa demostrar eso? Porque en la mayoría de los casos simplemente acuden con el representante legal a hacer esas manifestaciones y en muchos otros casos lo que hacen es presentar algunos eh, concesión de vacaciones a algunos de los trabajadores, pero pues considero yo que, digamos, eso no resulta suficiente para efectos de probar efectivamente o esos picos productivos que hacen necesaria esa situación o la excepcionalidad en razón a unas vacaciones de otro trabajador. ¿O qué recomendación usted nos daría a nosotros que estamos, por ejemplo, a mí concretamente desde el litigio, para controvertir ese dicho de la empresa? pero ¿me recuerda su nombre? Carlos, doctor Carlos Arturo. Carlos, usted la pregunta es porque usted es asesor de trabajadores o de empresa. Doctor, se Porque lo pregunto específicamente por un caso donde estoy defendiendo a un trabajador. Estoy presentando una demanda a un trabajador en la que además ocurrió un accidente laboral. vale, perfecto, porque le voy a dar la respuesta desde las dos ópticas, ¿vale? Hay que Ok, tener en cuenta las dos perspectivas. Desde el punto de vista del trabajador, en principio, ¿quién tiene la carga, la prueba de demostrar que realmente existía la excepcionalidad? La empresa. La jurisprudencia ha dicho que en esos casos, pues es el empleador. Si usted no demuestra ni siquiera el contrato que se celebró con la empresa de servicios temporales, pues yo como voy a saber que realmente era una necesidad temporal. Usted puede decirlo como empleador a través de interrogatorios de parte o de su apoderado, pero recuerden que la declaración de parte, pues, pese que es un medio de prueba autónomo, tal como lo establece el
el Código Penal del Proceso y el nuevo Código Procesal del Trabajo, en todo caso, la jurisprudencia y la doctrina ha dicho que tienen que estar soportados en otros elementos probatorios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en principio quien debe demostrar esa afirmación de que realmente en estos casos sí se dio una contratación excepcional por esos picos, pues es el empleador, la empresa usuaria. Si no, pues, ¿cuál es la consecuencia jurídica? No demostró, pero sí hay una intervención laboral ilegal, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Ahora, desde el punto de vista ya del nuevo código, que es lo que ustedes obviamente van a aplicar hoy en día, todos vamos a aplicar hoy en día, pues ustedes saben que en el artículo 128 se trata de implantar la carga dinámica de la prueba. Luego aquí, bajo la figura de la carga dinámica de la prueba, pues ¿quién está en las condiciones de probar esa situación? Es que para mí no es ni carga dinámica de la prueba, eso es carga probatoria, esos son los probandi del empleador. Realmente, si usted me pregunta a mí, esos son los probandi del empleador. Y la jurisprudencia no lo ha dicho claramente, pero hay decisiones en donde dice, mire, como el empleador no demostró, porque obviamente es a él a quien le corresponde mostrar ese pico de producción excepcional, pues no hay prueba que permita establecer que estamos frente a una intermediación laboral legal, ¿vale? Ahora, ¿cómo, para el empleador, cómo el empleador demuestra eso? Libertad probatoria. Testigos. Ah, bueno, el contador o el jefe de, no sé, de un departamento que tenga claro y pueda decir, mire, realmente esas necesidades obedecen a esto, esto y esto, o si es un tercero con quien se dio ese tipo de evento excepcional para contratar una empresa de servicios temporales, entonces esa contratación con ese tercero o ese tercero que venga y brinda declaración a través de alguno de sus trabajadores o gente y demás. Entonces, hay libertad probatoria para que el empleador pueda mostrar eso, ¿vale? Profe, yo solicité, por ejemplo, en esa situación de Carlos, a la empresa de servicios temporales que me indicara cuáles eran las causales por las cuales había contratado al trabajador mediante esa modalidad. No respondió nada sobre eso. Si posteriormente traen testigos donde usted, profe, dice acertadamente libertad probatoria, uno dice que, pues, si no me respondió aquí teniendo la oportunidad, viene a traer a otra persona para certificar algo que debió certificar inicialmente. Pues habría que mirar, porque uno podría decir, no, pues hay libre formación del convencimiento, ¿no? Pues es, podría decir, oiga, pero es que eso es como un poco extraño que usted le traiga un testigo, quien era el encargado de dar esa información y no le dio esa información. Ahora, cosa diferente es que si cuando usted le pidió esa información a la empresa le diga, no, pero es que mire que eso es un contrato que tengo con un tercero y pues eso es información que eh, privada de nuestra contratación y yo en principio no se la puedo dar, ¿sí? Pues uno dice, ah, bueno, puede tener en cierta medida razón. Todo depende si, estoy dando un ejemplo, pero ahorita no lo tengo claro si realmente eso es información privada. Pero pues todo depende, ¿no? Todo depende. Y ya de la valoración de la prueba que haga el juzgador. Eso ya es cuestión de valoración probatoria. Perfecto. ¿Vale? ¿Alguien Profe, más tiene una pregunta? Sí. profe, yo tenía otra pregunta. Es que también otra de las, digamos, situaciones o causales que la jurisprudencia ha establecido para que la empresa usuaria responda solidariamente por las obligaciones del trabajador en misión, por ejemplo, especialmente cuando se analizan asuntos relacionados con responsabilidad en accidentes de trabajo, es que se haya excedido la subordinación delegada, ¿cierto? Ese exceso de la subordinación delegada, lo que me ha pasado, por ejemplo, es que en algunos procesos el, la empresa usuaria dice, no, es que no se excedió la subordinación delegada porque se dijo que él iba a ser operario y en esta planta todos los cargos que hay son de operario. Entonces, por ejemplo, el que arruma canastas es operario, pero el que va y echa el jarabe para la gaseosa o el azúcar también es operario y el que está en una línea de, no sé, de envasado también es operario, pero igualmente el que está, por ejemplo, con el montacargas también es operario. Entonces, no sé si digamos, esa designación de esa función en la planta de una empresa tan amplia,
sí, digamos, o considero yo que me parece que eso de verdad que desvirtúa o extralimita esa subordinación delegada, aunque el cargo sigue siendo el mismo, operario de planta, hay una variación muy sustancial de las funciones que desarrolla el trabajador. No sé usted cómo vea esa situación puntual, pro. Sí, claro, Carlos. Mire que el comentario que usted hace es muy importante porque cuando la Corte Suprema de Justicia ha señalado que si se excede el ejercicio de esa subordinación delegada por parte de la empresa usuaria al trabajador, la empresa usuaria responde como un verdadero empleador y la empresa de servicios temporales, quien en principio no hizo nada malo, pues no responde, solamente la empresa usuaria lo ha hecho más que todo en casos de culpa patronal, ¿no? Que es cuando la empresa usuaria le pidió un trabajador de misión para una actividad y en ese orden de días le encarga otra actividad y con ocasión de esa otra actividad tiene un accidente de trabajo donde tiene culpa la empresa usuaria. Entonces la empresa usuaria es llamada a responder y en la jurisprudencia que dice, usted responde como buen empleador porque usted mire que en este caso usted le dio órdenes y directrices frente a una actividad que no fue para la cual se le envió ese trabajo de misión. Pero usted sí debe responder de forma directa y la empresa de servicios temporales no debe responder como un simple intermediario porque ya no hizo nada al margen de la ley, fue usted, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué explico esto? Porque eso es importante, que la contratación que se da entre la empresa usuaria y las empresas de servicios temporales sea muy clara. Por eso, esos son como tips también que les doy para que los tengan en cuenta. Cuando yo he revisado estos casos, yo veo que, por ejemplo, a las empresas de servicios temporales les encanta celebrar contratos generales. ¿Por qué no son específicos? Es mejor, por temas de incluso de responsabilidad, de compliance. Eso me parece que es importante desde el punto de vista empresarial, evitar ese tipo de riesgos. Eso le evitaría muchos inconvenientes. Ahora, volvamos al tema de lo que estábamos explicando, reforma laboral. Mire cómo la norma ahora impone como requisito que en el contrato de trabajo de emisión se diga cuál fue la causa que dio lugar a ese contrato. ¿Y cuál va a ser la causa? La actividad específica para la cual usted va a ser enviado a trabajo de emisión. ¿Vieron? Entonces, miren lo que puede con la connotación que puede tener el incumplimiento de esa norma es que responda la empresa usuaria. Ah, no, y es que eso le corresponde a la empresa de servicios temporales. Sí, pero es que usted también puede hacer control a la empresa de servicios temporales. Señora empresa de servicios temporales, yo necesito ese trabajador es por esa actividad, por ese tiempo en específico. Especifíquele como decía la ley ahí en su contrato. Si no, no podemos contratar con usted. Entonces, esas son cosas que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, si la ley hoy en día ya con la reforma impone como condición que se especifique la causa que dio lugar a la contratación de ese trabajo de emisión, de ese envío de trabajo de emisión, pues es por eso, para evitar ese tipo de abusos. Y así, pues obviamente, ¿qué pasa? Las empresas usuarias, pues, van a tener menos responsabilidad también, incluso por el bien de ellas, ¿no? Profe, si no se pone la cláusula específica de las actividades como un requisito legal, usted lo dijo ahorita como que, bueno, eso es actividad administrativa para imponer sanciones, pero no sería una cláusula de existencia de ese contrato y que si no se cumple, sea la empresa usuaria la verdadera empleadora. Es decir, No, hacia algo para mí como, no. no, Que en principio, para mí no, ¿por qué? Porque el hecho de que yo pueda imputar responsabilidad, una intervención laboral legal, se deriva es más por el tema de usted violentar la ley de contratar empresas de servicios temporales que no son empresas de servicios temporales o por temas que no son los casos o tiempo que le permite a usted contratar una empresa de servicios temporales. Eso en principio es lo que para mí. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que incluso cuando el legislador creó esta figura, y así incluso lo dijo la Corte Constitucional cuando examinó esta figura, el objeto de la ley es que permitir que excepcionalmente usted pueda contratar una empresa para que le envíe un trabajador. Pero si usted va más allá de lo que castiga, de lo que se debe castigar. Porque ese es el objeto de esta figura. Así lo dice la jurisprudencia. Luego, el hecho de yo llevar todo a cabo conforme a la ley y la jurisprudencia, pero me faltó eso, pues yo no creo que en principio eso puede llevar con, o tener una connotación de esa naturaleza, como decir que hay una responsabilidad por una intervención laboral ilegal.
Para mí es más administrativo, pero también mire lo que con la pregunta de Carlos, lo que eso también puede significar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Laboral, pero es de interpretación, argumentación. Y como les dije, todo depende de lo que en su momento, cómo se vaya interpretando la norma por parte de la jurisprudencia nacional. Gracias, profe, muy amable. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o inquietud? ¿No? Bueno, los otros temas, pues eran temas más no relacionados con, pero por el tiempo no nos dio, pero pues yo creo que lo más importante era hablar de estos cambios que a mi juicio sí hubo con la reforma laboral, por lo menos en la figura de contratista independiente, y regulaciones de consecuencias, efectos, aclaraciones y modificaciones y ediciones que en materia de contratación también trajo la reforma laboral con las empresas de servicios temporales. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra observación, comentario o tenga alguna otra inquietud. Profe, sería como el compartir las diapositivas para que la... Claro que sí, claro que sí. Yo se las doy al instituto y obviamente el instituto les va a ustedes compartir las diapositivas, no se preocupen. Obviamente ustedes van a tener acceso a esa información. Bueno, entonces, no siendo más, pues, como yo